Mis excusas. Adele está bien, te dije. Tenía la mirada perdida en el vacío desde hacía unos segundos. Me dijo que la fueras a ver a Milán, pero no sé si podré. ¿Sabes el trabajo? Me interrumpiste. Esta excusa ya era bastante antigua. Había retrasado durante años cosas improrrogables, cosas por las que se necesitaba una decisión inmediata, poniendo cualquier tipo de excusa. Este era el año del trabajo. Días y días de sesiones con Teresa no habían conseguido calmarme sobre el gran tema que amarga medio mundo. El trabajo y, en mi caso, la estrecha relación que mantenía con los ideales y las ilusiones. Desde que el hilo se había roto, yo no había tenido un centro fijo, sino que había buscado todas las cosas que tenían que ver con el reconocimiento, el ser amada, apreciada, adorada. Todo lo que no tenía esas características era probablemente negativo o por lo menos no interesante. Teresa ha entendido que tengo que volver a casa para cumplir mi misión, que no está aquí y que es más grande de lo que imagino y seguramente tiene que ver con un trabajo que no es lo que tengo ahora mismo, sino que es algo que el universo ha pensado. El tema universo, Julia, era una de las cosas que ponían en alarma a mi querida doctora en psicología, por el simple hecho que la hacían consciente de que mi cabeza, desde hace semanas, llegaba antes que mi instinto, por lo que ocurrían las cosas siguientes. Julia entra en la consulta convencida de que su trabajo solo puede ser un trabajo fijo, nunca más seguirá un patrón distinto, nunca más perderá tiempo en hacer cursos de teatro, cine, interpretación, producción, trabajos extremadamente tóxicos. Julia entra en la consulta convencida de que la cosa mejor que puede hacer es emigrar de nuevo, ya que está segura de que el problema no es ella, sino el lugar, sea donde sea. Julia entra en la consulta segura de que cualquier cosa que Teresa le proponga será falsa, inútil y absolutamente no adecuada a su propósito de curarse. El tema trabajo fue hecho a pedazos, en algunos meses de mentiras mentales. Cuando llegué a mi querida España, huyendo de cualquier cosa a la que ahora puedo dar el nombre de compromiso, decidí firmemente que había llegado el momento de mantenerme sola, con lo cual estaba preparada para enfrentarme a cualquier tipo de trabajo, descartando claramente fumigación de sótanos, limpieza de tumbas y similares. El resto era todo aceptable, incluido cualquier trabajo en los maravillosos clubes de la movida madrileña. El primer día que pisé tierra española estaba segura de que tendría éxito, que el secreto estaba en el hecho de proponérselo y que yo estaba preparada a hacer cualquier cosa, cualquiera. Otoño 2007, Madrid. Una mujer que no sabe qué quiere decir vivir de verdad, administrar cuentas, una casa, nuevos amigos, tampoco dejarse llevar, gestionar estados emocionales, la verdadera lejanía, la que todavía no he conseguido gestionar. Sí, claro, no era como estar en Timbuktu, pero me refiero a construir una identidad sin tener el bar de toda la vida al lado, no saber dónde salir por la noche porque ya no tenía el club donde siempre iba y donde la gente me reconocía desde kilómetros de distancia. No había las mismas costumbres y la gente era diferente. A mí me gustaba ese ser distinto, pero claramente mi adaptación al lugar no fue inmediata ni fácil. La primera cosa que había hecho era caminar por todas las calles del centro con el mapa de la turista perfecta en la mano, escribir en un papel las características principales que tenía que tener mi primera casa y empezar a buscar algo que se acercara lo más posible a la sensación de hogar. Me pasaba las horas paseando y mirando el cielo de Madrid. Esto era lo que hacía. Horas enteras mirando ese azul del que no me cansaba nunca y que veía como único punto fijo. El cielo, por lo menos, estaba siempre ahí. Había llegado sola, un poco como ese lunes, que tampoco sabía si era lunes, del tren regional que iba a todas y a ninguna parte. Solo que aquí llegaba con un billete de avión a otra nación con un idioma desconocido. Pero no tenía el billete de vuelta. Cuando huí ese primer lunes sí lo tenía. Siempre podía volver a casa a las 6 de la tarde si algo iba mal, 2 horas de tren y de nuevo a estudiar arquitectura en San Michel, entre matemáticas y física, haciendo como que nunca lo hubiese cogido. Pero no, ahora había decidido de verdad irme. Esa sensación que salía de la tripa y llegaba al rojo tiziano, la había tenido en mi pequeña habitación en Roma, una sensación que sofoca, sin salida, esa sensación de no reconocer dónde estás. Y yo, llegada a Barajas, sí que reconocía dónde estaba, era como si estuviese en mi casa por primera vez,
como si yo, ahí, ya hubiese vivido. Los primeros días pasaron volando y al final de la primera semana ya había encontrado una casa donde quedarme, sola, para evitar crear una familia que todavía no quería, y un trabajo a tiempo parcial en una oficina donde mi jefe todavía no había percibido que en castellano sabía decir solo hola. Era una de las casualidades que, de alguna forma, podían pasarme solo a mí. Llegar a un país que no era el mío, cuyo idioma desconocía, entrar en una oficina para buscar trabajo, tener una entrevista con un jefe que hablaba con sílabas que nunca había oído y que él decidiera mi entrada en su equipo. ¿Y por qué? Para aprender italiano. Había decidido que el primer mes solo iba a hablarle mi idioma. Misterios de España. La primera semana había sido increíble. Solo caminaba y miraba el cielo. Estaba sola, no había encontrado ni un amigo, pero sí tenía un trabajo. Mi rutina empezaba de nuevo. Despertarme pronto en una casa que esta vez era solo mía, prepararme para ir a trabajar, además a 2 calles de mi casa y en lo mío, el cine. Pero claro, uno cambia de lugar, pero no deja atrás sus tendencias. Después de algunas semanas me di cuenta de que sí, tenía un trabajo, pero ¿con qué condiciones? Había pasado de la promesa de un contrato a ser becaria, de una acogida maravillosa a darme cuenta de que mi jefe no estaba en sus cabales. Nos llevamos de una mochila a donde vayamos y hasta que no tenemos el coraje de meter la mano dentro y sacar las cosas que ahí quedan, esa mochila se queda enganchada a nuestros hombros. Esto era lo que me había pasado. Había cambiado de nación, sí, claro, pero me había llevado mi mochila con todos sus juguetes dentro, uno por uno. Y aquí estaba. Se estaba presentando otra vez mi karma. Horas y horas de gritos, arrogancia, masacre. Yo no había dejado todavía de masacrarme a mí misma, así que aceptaba en silencio esa situación. Me revolcaba en ella, ya que estaba acostumbrada a tratarme así desde hace años. Pero habrá sido el agua de la ciudad, la tortilla o el vino tinto. Algo cambió en mí y por primera vez reaccioné de manera inesperada. Me rebelé. Mi necesidad de aprobación tuvo un infarto. Al año siguiente, cuando entré en consulta con Teresa, me di cuenta de que en tierra castiza mi instinto de supervivencia se había despertado y ese gesto había sido el inicio para aprender a poner límites. No tuvo mucho séquito, ya que en los años que siguieron ocurrieron miles de veces situaciones como esta, una detrás de otra, como si la vida a veces estuviese dándome bofetadas para despertarme y para decirme que tenía que aprender las artes marciales contra quien intentaba meterme los pies encima. A ese trabajo le siguieron muchos otros distintos que a veces no tenían nada que ver con mis intereses, pero que me permitieron aprender que quería decir vivir sin estar en la burbuja de cristal. Teresa, he decidido, me voy de este curro. Había frases como esta miles de veces, como miles habían sido los trabajos que habían cambiado los años. Me voy, no puedo más, porque a mí... No había entendido todavía que el viaje acababa de comenzar y que lo que estaba pasando era mi escuela, en la que cada día aprendía a decidir, a posicionarme, a reaccionar. Sin esa escuela, nunca habría podido tener la paciencia o la oportunidad de construir mi base, de entender quién era yo y finalmente aceptarlo. Años después me di cuenta de que yo había nacido afortunada, que no había nacido con todo lo que una persona puede desear, que sí, que el hilo se había roto, que de ahí miles habían surgido y que yo por mucho tiempo no los había visto, obcecada en mi ansiedad por huir. No había dado valor a esos miles de hilos que, como los tentáculos de un pulpo, habían empezado a invadir mi vida, esos miles de hilos que empecé a llamar amigos, compañeros, hermanos, y a los que no había dado ninguna importancia durante muchos años, en la búsqueda bulímica de algo que no existía. Había invertido mi tiempo, ya no pensaba haberlo perdido, porque sin ese tiempo nunca hubiera podido entender, en mirarme el ombligo, en ver sus arruguitas y estudiarlas minuciosamente, en lugar de levantar la mirada y mirar a los ojos a la persona que estaba delante de mí. Había perdido personas por el camino gracias a mi ombligo y ahora, lentamente, estaba encontrando a otras a las que, por fin, daba un valor distinto, de las que me preocupaba, a las que llamaba por la noche para saber cómo estaban. Entre ellas estabas tú. A miles de kilómetros de mí, un hilo invisible nos juntaba y ahora había dejado de encontrar excusas para no ir a verte, porque me daba cuenta de que el tiempo pasaba y tú solo me tenías a mí. Algo de la cola empezaba a funcionar.